Bueno, buenos días o buenas tardes. Estamos en este siguiente vídeo tutorial de los programas del curso para abordar en particular cómo diseñar una estructura capitular. Estamos casi en una de las fases más complicadas y más complejas del proceso de investigación, en la medida en que, bueno, pues ya hemos definido nuestro objeto de investigación, lo tenemos dimensionalizado, hemos hecho la búsqueda bibliográfica y es hora de ponerse a escribir sobre nuestro marco teórico. En este sentido, el paso que tenemos que dar es un paso bastante grande e importante, porque tenemos que pasar de una gran cantidad de información que tenemos en los distintos documentos de la bibliografía, tenemos que pasar de toda esa información, de todas esas posturas que tienen los distintos autores, tenemos que pasar de eso a tener un marco teórico, nuestro marco teórico propio, condensado, sintético, direccionado, y que podamos utilizarlo para iluminar bien, para visualizar bien nuestra investigación posterior. Es decir, lo informe de todos los documentos, artículos, capítulos de libros, tenemos que convertirlo en algo con forma, con una forma además muy exigente, muy compacta, muy comprimida de nuestro marco teórico, que de una forma, pues como decía, muy direccionada, nos ayude en el resto de la investigación. Bueno, no me voy a entretener más en estos preámbulos, voy a pasar a presentar las diapositivas que nos ayudarán con estos consejos. En particular, bueno, pues vamos a ver la estructura capitular, en este caso, de nuestro tema de investigación, de nuestro marco teórico, perdón. Hay que mencionar que cuando tengan que hacer la tesis, cuando tengan que redactar la tesis o un informe de resultados, los consejos son los mismos, de la estructura capitular. Siempre antes de escribir cualquier cosa, cualquier informe, cualquier marco teórico, cualquier tesis, cualquier tesina, cualquier artículo, tienen que hacer una estructura capitular, es decir, un plan de lo que van a escribir. No hay que ponerse a escribir de golpe y lo primero que se viene a la cabeza o lo último que se recuerda, sino que hay que tenerlo todo muy bien planificado para que la argumentación esté bien construida, sea bien clara y los lectores puedan saber a dónde van ustedes, qué es lo que quieren mostrar. Por tanto, en este caso, como decíamos, pues no empezamos sin ningún plan ni ninguna estructura. En el caso del marco teórico también. El propósito es que tenemos que tener total claridad de lo que vamos a abordar, de los asuntos que queremos tratar y de la secuencia lógica de los argumentos. No solamente tengo que tener clara la gran idea que quiero comunicar, que quiero compartir, sino que tengo que tener clara también la secuencia de mi argumentación que va a llevar a sostener esa gran idea. De esta forma, una vez que todo eso lo tenga visualizado y bien armado, ya tendré como el esqueleto de mi marco teórico, de mi tesis, etc. Luego ya será solo, entre comillas, cuestión de ponerse a escribir. Pero lo difícil muchas veces, y a veces se tarda más y es más vital y más crucial, es el momento de la planificación de la escritura, de la articulación de la estructura capitular. ¿Cómo se construye? Pues como decíamos antes, hay que identificar la principal aportación. Siempre hay que identificar la principal aportación, incluso aunque estemos, en este caso, reconstruyendo teorías y reconstruyendo aportaciones de otros sujetos. Nuestra aportación va a ser cómo hacemos la reconstrucción de las aportaciones de otros sujetos. En ese caso, les planteo, para llegar a identificar esta principal aportación, les planteo que respondan a esa pregunta. ¿Cuál es el principal descubrimiento que puedo extraer de mi investigación si aplico sobre mi objeto de investigación todo lo que he leído y revisado? Es decir, he leído una gran cantidad de teorías, por ejemplo, sobre violencia urbana, sobre desigualdad urbana. Ahora lo que tengo que identificar es qué es lo más prometedor. De todo lo que he leído,
qué es lo que más me va a ayudar, qué es lo que más me va a ayudar a que tenga muy buenos resultados, a que tenga buenos resultados sobre mi tema de investigación. Esa va a ser, digamos, como la principal aportación del marco teórico, la principal aportación de la reconstrucción que estoy haciendo de toda la teoría. Y aquí es muy importante subrayar esta cuestión. Este es un elemento clave de la apropiación. El marco teórico es un enfoque propio. Está construido sobre aportaciones y sobre propuestas de otros autores. Pero como yo lo reelaboro en función de mi objeto de investigación, esa es una labor propia, es algo muy personal. Por tanto, es muy personal la forma de reelaborarlo y es muy personal también pues la relectura que se le da a los distintos autores para que hagan prometedora mi investigación, para que hagan prometedores mis descubrimientos, ¿no? Así que esos conceptos y teorías que sustentan la promesa de mis descubrimientos, por decirlo así, tienen que ser el argumento central del marco teórico. Tienen que ser el argumento central del marco teórico. Si, por ejemplo, yo he leído un montón sobre violencia urbana e intuyo que lo más sustantivo para explicar la violencia urbana tiene que ver con factores de desigualdad social, pues, y eso intuyo que es lo que más resultados me va a rendir en mi investigación, pues esa es la aportación de mi marco teórico. Después de revisar una gran cantidad de teorías y de autores, podemos llegar a la conclusión de que las violencias urbanas vienen determinadas en gran medida por el incremento de las desigualdades sociales. Eso es lo que han identificado en la literatura que es más prometedor para su investigación, y cómo reconstruyen su marco teórico tiene que ir, digamos, como sosteniendo, sujetando, aportando a esa idea principal, a esa aportación principal. Como digo, luego hay que hilvanar los argumentos. Es decir, todo tiene una dirección. Esa es mi idea principal. La aportación, bueno, es nuestra idea principal, la idea que yo he extraído de los autores. Bueno, pues luego todo tiene que ir paso a paso para mostrar que verdaderamente esa propuesta teórica es la más prometedora para mí. Ese es mi marco teórico, que ese es el enfoque pertinente para realizar descubrimientos interesantes, ¿no? En este caso, bueno, pues se pueden incluir propuestas teóricas alternativas. A lo mejor yo he revisado teorías que hablan sobre la liberalización o neoliberalización de las ciudades y cómo esto también está ayudando a la violencia urbana. Esa idea no va a ser la mía central, es una idea, digamos que hasta cierto punto contrapuesta a nuestra idea central en el marco teórico. ¿Puedo incluirla? Claro que sí puedo incluirla, pero no para discutirla a profundidad, sino para analizarla y para discutir por qué preferimos la nuestra, la que hemos identificado como central y como más prometedora, y por tanto descartar estas otras propuestas o teorías que estoy examinando y que me parecen como de menos importancia o me parecen que no llevan a caminos tan prometedores, ¿no? Entonces, la idea siempre es recuperar todo lo que abona, todo lo que está construyendo las teorías fuerza de mi investigación y otras teorías que no directamente van a apoyar, a construir ese marco teórico, las puedo mencionar, las puedo analizar, pero siempre de una forma secundaria para darle más verosimilitud, para darle más legitimidad a mi propia propuesta teórica, al grupo de teorías que yo considero más prometedor para mí. ¿Qué debe de incluir? Bueno, pues una estrategia para armar la estructura capitular es hacerlo de una secuencia hacia mayores intensidades, es decir, comenzar con los antecedentes del problema, con las primeras aproximaciones que se hicieron, con los éxitos y fracasos de esas primeras aproximaciones teóricas para el estudio de un determinado fenómeno, e ir introduciendo progresivamente pues nuestro grupo de teorías que hemos identificado como más prometedoras, e ir señalando poco a poco cómo esas teorías han ido sirviendo para solucionar determinados problemas de investigación.
tenemos que ser persuasivos. La persuasión es un elemento pues, muy importante también a la hora de redactar un marco teórico. Y la persuasión consiste precisamente en hacer que nuestra redacción, que nuestro discurso sea lo más convincente posible. Para eso, como digo, pues esta estrategia de hacia una mayor intensidad puede ser una estrategia óptima de presentar los albores del problema, los albores de su abordaje, de cómo se ha tratado, de ver los fracasos originarios y de ir viendo poco a poco cómo las propuestas con las cuales nosotros estamos de acuerdo han ido progresivamente ayudando a solucionar ese problema de investigación, de manera que parece que estamos, digamos, como construyendo pues, la verosimilitud, las razones que hacen preferibles nuestras propias teorías, aquellas teorías con las que nos quedamos. No son nuestras nunca, sino que son aquellas teorías revisadas con las que nos hemos quedado. ¿Y cómo cerrarla? Bueno, ya que hemos presentado, digamos, como esas propuestas teóricas que nosotros pensamos prometedoras, que pensamos que son las más atinadas para nosotros realizar la investigación, tenemos que señalar cuáles pueden ser sus implicaciones para nuestros resultados, qué es lo que, en definitiva, qué es lo que prometen esas propuestas teóricas de nuestra investigación, qué es lo que podemos descubrir si las aplicamos y, muy importante también, cómo estamos nosotros ayudando a generar conocimiento nuevo, bien dentro de ese marco teórico o aportando algunos elementos nuevos a ese marco teórico, ¿no? No debe incluir, bueno, pues todo aquello obviamente que no sea teoría. Mis opiniones personales, pues no las debo de incluir. Todo tiene que estar sustentado y fundamentado bibliográficamente y teóricamente, no nuestros resultados para nada. Si ya he hecho unas cuantas entrevistas o he salido al campo, he hecho observación, he tomado determinadas muestras, eso nunca tiene que ir en el marco teórico. El marco teórico, de una forma metodológica, desde la aplicación correcta de la metodología, siempre es previo a la puesta en práctica de la recogida de datos. Por tanto, al principio tengo que reconstruir el discurso como si todavía no hubiera salido a campo, como si todavía no tuviera acercamiento a la empiria y como si lo único que me está nutriendo a la hora de redactar el marco teórico son las mismas teorías. Información del contexto, pues tampoco se debería de incluir porque hay apartados más adelante en la propia tesis en las que se presenta el caso y se presenta su contexto y se presenta su problemática. Y evitar lo que no vayamos a usar, como decía anteriormente. Seguramente hemos leído una gran cantidad de títulos. Hemos dedicado horas y más horas a leer y a repasar un montón de páginas, miles de páginas seguramente. Pero eso no quiere decir que todo lo tengamos que poner, al contrario. Una vez que he identificado las propuestas teóricas prometedoras para mi investigación, solo tengo que incluir lo que abone a sustentar esas propuestas teóricas. Eso implica que voy a tener que tirar o dejar a la papelera, a la basura, muchas horas de lectura. Es inevitable, pues esas horas de lectura todos las necesitamos para comprender, para identificar que esas propuestas no eran las nuestras, no eran las más adecuadas, no eran las que más pertinencia mostraban para nuestro objeto de investigación. En definitiva, tampoco es tirado a la basura, es decir, es una construcción de la evidencia de que no nos son útiles. Necesitamos tiempo, necesitamos leerlas para darnos cuenta de que no eran útiles, para darnos cuenta de que la aproximación verdaderamente útil para nosotros es la que hemos seleccionado. Por tanto, su utilidad fue un poco como negativa en el sentido de que nos sirvieron para saber lo que no queríamos, ¿no? Pero eso sí, a la hora de redactar y a la hora de plantear la estructura capitular, no tienen que tener cabida, no tienen que tener cabida entre nosotros, ¿no? O sea, no tienen que tener cabida, digamos, pues a la hora de proceder a esa redacción. Entonces, a ver qué me sale por aquí. Aquí estamos.
Vamos. Bien. Debe incluir, que ya lo señalábamos. Lo que no debe incluir. Formato. Bueno, siempre que uno hace una estructura capitular es muy importante. Una estructura capitular pueden ser 2 páginas. En 2 páginas nosotros mostramos lo sustantivo de nuestra marco teórico, de nuestros artículos, de nuestros capítulos de libro, etcétera, ¿no? Por tanto, el formato siempre va a ser un título resumen. Es decir, generamos un título, por ejemplo, de nuestro marco teórico. Los marcos teóricos a veces normalmente llevan un pequeño título, no se llama solamente marco teórico, y ala, ahí pongo todas las teorías, sino que pongo un pequeño título para evidenciar precisamente pues, la idea, el concepto, fuerza que va a mover mi investigación. Por tanto, ese sería el título, ese concepto fuerza expresado lo más sucinta y sintéticamente posible, ese sería mi título. Y luego un pequeño resumen de un párrafo, normalmente, en el que desarrollo con un poco más de extensión ese mismo título, ¿no? Pero de igual manera que hago esto para la idea general de mi marco teórico, tengo que hacer lo mismo para cada una de las secciones. Me doy cuenta que es conveniente descomponer mi marco teórico en 3 o en 4 secciones. Bueno, pues para cada una de las secciones tengo que montarle también un título de la sección y un resumen, que es lo que estoy proponiendo en esa sección. Pero tengo que ser muy cuidadoso de que el título de la sección, el resumen de la sección, está emparentado, tiene una secuencia lógica con el título y el resumen de las siguientes secciones. Es decir, que los contenidos de cada una de las secciones se articulan lógicamente, coherentemente y todos llevan a una dirección. Normalmente la dirección suele ser pues, la sustentación de esas aportaciones teóricas que son prometedoras para mi investigación. Por eso señalábamos que van paso a paso asentando el marco teórico, construyendo ese marco teórico. Y al final del marco teórico suele haber una pequeña recapitulación que saque rápidamente la enseñanza de todo el transcurrir de los pasos dados. En este caso, pues podría ser sacar la enseñanza de la problemática, de cómo apareció, de lo difícil que era solucionarla, de lo difícil que era abordarla, de los fracasos en su comprensión y progresivamente cómo todo eso fue recomponiéndose a la luz de la aparición de teorías que son con las que yo voy a coincidir o que son las que yo voy a aplicar. Y bueno, no son más consejos, espero que sean los suficientes. Vuelvo a señalar que la estructura capitular, tanto de nuestro marco teórico como luego de nuestra tesis, es uno de los elementos, uno de los pasos, uno de los estadios casi más importantes del proceso de investigación, más fundamentales. Son pocos consejos, pero espero que el saber hacer, el sentido común, aplicar el sentido común en ustedes, es saber identificar esa aportación teórica tan prometedora para su futura investigación, que eso pues puedan realizarlo y pueden llevarlo a cabo para generar propuestas teóricas que sean interesantes y que sean suyas, que sean personales, que sean propias. Eso es muy importante. Así que bueno, pues aquí dejamos entonces el vídeo de hoy y nos emplazamos para las siguientes sesiones, que ya estamos muy avanzados, bastante avanzados en estos cursos.